bajar la cuota. Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en el Centro de Extensión de la Universidad Austral de Chile y lo menciono además porque ya estamos a través de la señal de Radio Universidad Austral de Chile en el 90.1 en la FM, así es que saludamos a la audiencia, a quienes están con nosotros, y vía streaming también vamos a estar tanto en TV Austral, en teleconferencias, eso se puede ver directo en el Facebook, TV Austral Teleconferencias, y también en el streaming de Radio UH en Facebook. Así es que nos pueden seguir también por allí, seguramente ya hay alguien conectado y se puede socializar también el enlace. Así es que agradecer precisamente a quienes nos acompañan ya fuera de la sala, ¿no? Y que nos van a seguir acompañando. Y también saludar a quienes nos acompañan en esta sala, en el salón del Centro de Extensión, aquí en Yerbas Buenas 181, en lo que se ha llamado el Campus Los Canelos, que es donde se ubica este Centro de Extensión de la Universidad Austral de Chile. Darles la bienvenida, mi nombre es Víctor Godoy, nosotros somos el encargado de comunicaciones de aquí del Centro de la Dirección de Vinculación, y junto a nosotros vamos a tener un grupo de académicos, de amigos, de gente que está vinculada al trabajo no solamente propio de la universidad, sino también a sus áreas de estudio, que son áreas que ustedes se van a dar cuenta, tienen diversidad temática, pero también tienen compromiso social, y ese es un poco el escenario que queríamos montar esta tarde en esta jornada. Yo quiero hacer el gesto técnico de mostrarles algo, ¿no? Paula Navarrete Cadecán titula esta obra Resignificación. Es una instalación. Paula es una egresada de la Escuela de Artes Visuales de la Universidad Austral de Chile. Me imagino que se imaginan ustedes a la vez esta obra moviéndose, verificándose en la actualidad, en la línea de tiempo de los últimos 40 días, ¿no? Esta obra es inimaginable sin estos 40 días. Es una instalación que forma parte, además, desde ya los invitamos a todo el mundo a participar de esta exposición que se mantiene en esta sala y también en la sala superior y en la Casa Central de la Universidad Austral de Chile, y que se titula Pedacito de Cielo. Pedacito de Cielo es un trabajo colectivo de un grupo de artistas que no solamente son chilenos, hay varios extranjeros que están conviviendo en estos días con nosotros aquí en este centro de extensión. Y quería destacar la obra de Paula, y por eso también nos colocamos aquí esta tarde para que ya en el streaming seguramente pueden apreciar primero la significación de esta obra y lo que nos mueve a poder sentarnos aquí en esta tarde. O sea, lo que nos mueve básicamente es quizá la peor parte de lo que hemos vivido en estos 40 días. La violación a los derechos humanos, denunciada además por organismos internacionales, y lamentablemente la realización de estos espacios de cabildos, de foros que se realizan aquí mismo en esta sala. Muchos de ellos lamentablemente han tenido que convivir con esas informaciones, con esas noticias. A nosotros nos pasa todos los días, entonces, que trabajar es distinto a lo que veníamos haciendo hasta hace 40 días. Por lo tanto, primero agradecerles también esa sensibilidad, porque entendemos que lo que nos mueve precisamente es este momento histórico. Por eso este encuentro, este foro radial, este encuentro a través de las cámaras. Vamos a tener hoy un foro panel sobre movimiento social, claves y procesos, con participación de Javiera Ulloa. Ella es doctora en Sociología del Género, jefa de la carrera de Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad de los Lagos en Puerto Montt. Está con nosotros nuestro buen amigo Pedro Huel, de la Casa, es investigador del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral de Chile, que funciona en el piso superior de este edificio, y también es académico de la Universidad de Alberto Hurtado, doctor en Sociología. Y está Hernán también, que nos ha acompañado ya en varias ocasiones, Hernán Cuevas, doctor en Ciencias Políticas del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile. En esta invitación, entonces, vamos a tener un primer momento de unos 12 minutos de cada uno de nuestros amigos, y luego vamos a poder abrir un par de rondas de conversación, por supuesto, con ustedes.
Vamos a dar inicio entonces con la presentación de Javier Ulloa. Ya les decía, bienvenida Javiera, además porque vienes viajando desde Puerto Montt, desde la región de los Lagos, jefa de la carrera de Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad de los Lagos y doctora en Sociología del Género. Javiera, adelante. Muy buenas tardes, agradecer la invitación que me hizo la Universidad Austral a través de vinculación con el medio, Cristóbal ahí que me estuvo llamando. Yo le decía, bueno, a lo mejor era porque le faltaba la cuota de género, lo cual igual se agradece que la universidad esté considerando también la opinión, la reflexión de mujeres académicas en estas temáticas. Esta orientación o este planteamiento que uno no lo ha visto en los medios de comunicación, es decir, pareciera que, y lo vamos a conversar ahora, pareciera que todas las demandas de las mujeres han quedado subsumidas frente a un movimiento que parece más importante, pero esa es una de las características que tienen los movimientos sociales en general, y al parecer las mujeres ya no somos tan atractivas para opinar sobre ese tipo de proceso, y por lo tanto uno ve en los medios de comunicación la invisibilización de la opinión y de la reflexión de las mujeres. Así que agradecer a vinculación con el medio que me hizo llegar la invitación. Efectivamente en la universidad y en la Universidad de los Lagos, en la cual yo hago clases y soy jefa de carrera de Ciencias Políticas, estamos pasando un momento bien complejo en términos de estar en una especie de encrucijada respecto a mantener el movimiento o volver a cerrar el semestre, mantener la movilización en las calles o volver a la supuesta normalidad. Y para la invitación de hoy me permití hacer quizás algunas reflexiones respecto a qué características tiene este movimiento social y qué lo hace más que particular, lo hace un buen ejemplo respecto a cuando hablamos de movimiento social. Este movimiento, como cualquier movimiento social, se caracteriza evidentemente no por un sinnúmero de protestas que se realizan de forma simultánea durante un periodo extenso de 6 semanas, sino que cuando hablamos de un movimiento social, y por eso la característica, y por eso está también el nombre de este estallido que parte el 18 de octubre, hablar de movimiento social tiene sentido, porque aquí estamos hablando de la existencia de una identidad colectiva. Es decir, hay un conocimiento de que no se trata de protestas individuales, de iniciativas particulares, sino que toda la acción colectiva está conectada una con otra, independientemente de si se realiza en Chonchi o se realiza en Payaco. Uno siente que hay una conexión, hay un reconocimiento de que están conectadas dichas acciones colectivas. Y aun cuando hay grupos al interior del movimiento que representan intereses diversos, es decir, uno sale a las marchas y ve estudiantes, ve sindicatos, dentro de los mismos estudiantes ve universitarios, ve secundarios, ve trabajadores honorarios, incluso de las propias universidades, gente del gremio de la salud, de la educación, pero independientemente que este grupo que se moviliza tiene grupos en su interior, todas estas demandas son compatibles entre sí. Esto significa que quienes nos movilizamos o quienes se movilizan hoy en día en Chile sienten que tienen un propósito en común, es decir, es una de las características de cuando hablamos de movimiento social, el sentir, el reconocerse, el sentir que somos parte de un todo, y eso se ve reflejado en la serie de consignas desde los inicios de la movilización, pero como los movimientos sociales también son dinámicos y va dependiendo de cómo se dé el proceso, se van incorporando otras consignas. Y es por eso que se empieza a reforzar este reconocimiento y esta identidad colectiva con el estado de excepción de 7 días, que determinadas zonas del país quedaran bajo el mando militar, con la consiguiente restricción de derechos con el toque de queda, así también la violación a los derechos humanos, ahora está la discusión si sistemática o no, es decir, la masiva violación a los derechos humanos abre otra razón para manifestarse, así como reforzar la unión del movimiento. Se fortalece entonces la idea del fuerte versus el débil, es decir, el Estado frente a la movilización, lo justo respecto a lo injusto, lo racional respecto a la irracionalidad con la cual ha actuado el Estado, etc. Un movimiento social, y esta es otra característica que comparte lo que está ocurriendo en Chile, es la densidad de las redes informales. Es decir, existe una débil estructura orgánica, poca especificidad en los roles y en la organización del movimiento, por lo tanto nadie ni ningún grupo pudiera apropiarse de la representación de la movilización. Es decir, otra característica de que estamos hablando efectivamente de un movimiento social.
En el caso chileno está la Mesa de Unidad Social, que al día de hoy está compuesta por aproximadamente 200 organizaciones de todo tipo, que van desde sindicatos, juntas de vecinos, comités de vivienda, ONGs y colectivos ambientalistas, ONGs y colectivos feministas, gremios de la educación, asociaciones de funcionarios públicos, incluyendo los funcionarios y funcionarias municipales. Esto evidentemente complejiza la negociación del poder político porque no hay cara visible con quién negociar. Y si se pueden identificar algunos o algunas, no se conoce qué grado de representación pueden tener. Lo anterior, obviamente, no es razón para que el gobierno se demorara 39 días en convocar a las organizaciones sociales, como ocurrió con la invitación que hizo el ministro Blumen ayer a la Mesa de Unidad Social. Volviendo a las características de los movimientos sociales, estos utilizan por lo general formas no convencionales de participación política y más concretamente utilizan la protesta pública. Aún más importante, este movimiento social, como cualquier otro, no busca el poder político, como sí ocurre con los partidos políticos. En este caso es promotor del cambio social, pretende redistribuir el poder y cambiar la estructura política, económica y social. De esta manera, el movimiento social establece una relación de conflicto, es decir, de oposición con oponentes claramente identificados. El presidente, los políticos o la clase política en general, la empresa privada, el modelo neoliberal, los carabineros, a medida que fue aumentando o avanzando, mejor dicho, el proceso de la movilización, etc., que de alcanzar sus objetivos va a dañar los intereses del resto de los actores. Es decir, se establece una oposición, un conflicto entre ambos grupos y de ahí la resistencia de la autoridad a plantear cambios estructurales. Una de las características que ya lo había mencionado al inicio que tienen los movimientos sociales y que lo quiero ligar con la formación que tengo fundamentalmente de género, tiene que ver que uno de los costos de las movilizaciones en general, salvo las feministas obviamente, dice en relación con que las demandas de las mujeres quedan subsumidas frente a otro tipo de demanda. Es decir, el tipo de discriminación, de discriminación arbitraria que se hace respecto a lo que necesitan las mujeres para obtener situaciones de igualdad y disminuir brechas entre hombres y mujeres, que pareciera que siempre queda en un segundo plano. Es decir, pareciera que son otras demandas las que son más relevantes respecto a esto. ¿Por qué emerge este movimiento social y por qué se ha sostenido por 40 días? Hay distintas teorías que explican el surgimiento de los movimientos. Una de ellas es la correspondiente a la estructura de oportunidades políticas. Esa es una teoría emblemática en el análisis de los movimientos sociales. Es decir, cuando se abren posibilidades de influir en el sistema político que pudieran ser más eficaces que los mecanismos institucionales. Por lo general, se dan en periodos preelectorales o de discusión legislativa. No pareciera casual que justamente se estaba iniciando el proceso de análisis del presupuesto de la nación. Así también otras teorías plantean el conflicto en función de tensiones étnicas, de desigualdad social, de segregación territorial y una fuerte polarización política. Lo que sabíamos hasta el 18 de octubre era que la ciudadanía chilena experimentaba una progresiva desafección, que la ciudadanía valoraba menos la democracia que lo hacía antes, que la política era una actividad desprestigiada, sin utilidad, salvo para quienes la ejercen, además con una población cada vez más consciente de la enorme desigualdad económica y social que existe en el país y de la experiencia respecto a los abusos que vive día a día, lo que había llevado a un aumento de la movilización ciudadana por conflictos, por ejemplo, medioambientales, por zonas de sacrificio, por no más AFP el año 2017, o la movilización feminista con marchas y tomas de las universidades el año pasado. Además, el gobierno de Piñera en este contexto no había cumplido las expectativas de su campaña de crecimiento, inversión y seguridad pública, lo que se expresaba en las encuestas con una mínima aprobación y con recurrentes notas en la prensa escrita y televisión durante la misma semana del estallido. La extensión del conflicto ha estado sin duda motivada porque ha ido escalando, en primer lugar por el estado de excepción, en algunos lugares sin ningún tipo de justificación, por ejemplo en el caso de Puerto Montt. Lo dijo claro el presidente, estamos en guerra
y los manifestantes empezaron a sentir que estaban efectivamente en guerra porque así eran tratados por las fuerzas de seguridad y las fuerzas militares. Posteriormente, cuando ya las protestas estaban en regiones, el gobierno ya no parecía entender la magnitud de lo que se venía y anunció de forma muy tardía respecto a la suspensión del alza de 30 pesos en el metro. Posteriormente, el anuncio de una agenda social que no logró desincentivar las manifestaciones hasta que por acuerdo del Congreso se logra trazar la ruta hacia una nueva constitución. Aquí se produce un nuevo escalamiento del conflicto. Se considera que este acuerdo se hizo sin las organizaciones sociales y se radicalizó la oposición en la calle. Respecto al éxito del movimiento social, el sociólogo norteamericano McAdam señala que éste al menos debe cumplir 7 tareas para que sus propósitos tengan impacto en la sociedad. En gran parte ya se ha conseguido. Se han conseguido nuevos adherentes, se mantiene el nivel de compromiso de quienes ya están convencidos, se consiguió la cobertura de los medios de comunicación, lo que en sus inicios estos fueron reacios a otorgarle un valor a la movilización ciudadana y fueron duramente enjuiciados incluso en contactos en vivo en el caso de la radio y la televisión. Hoy tenemos a los medios volcados hablando de este tema. En el caso de los matinales se abrió el diálogo incluso a personas anónimas que en condiciones normales no habrían podido plantear sus puntos de vista a todo el país. Siguiendo con McAdam, este movimiento ha logrado también el apoyo de otros grupos que se han ido sumando, por ejemplo, de cómo la violación a los derechos humanos ha sido visibilizada a nivel internacional. Finalmente, queda lo pendiente de si esta movilización logra influir sobre lo político y conseguir que la administración actúe. Muchas gracias. No sé si estuve en tiempo. Bien, muchas gracias. Perfecto en el tiempo, además, así que se agradece aquello. Y vamos a precisamente a ganar tiempo. Vamos a seguir en las presentaciones, ahora con Pedro Well, investigador del Centro de Estudios Regionales, doctor en Sociología y también académico de la Universidad Alberto Hurtado. Pedro, adelante, 12 minutos. Bueno, buenas tardes y gracias a la universidad por esta invitación a conversar. Yo creo que estos son momentos de conversación y especialmente en este momento en que estamos atravesando una fase muy conflictiva de la crisis social. Probablemente todos los esfuerzos debieran estar centrados en empujar y en apoyar los acuerdos políticos y de expansión de derechos de bienestar social que nos permitan construir una salida a largo plazo democrática y basada en derechos humanos. Yo creo que ahí deben estar todos nuestros esfuerzos. Y este trabajo, discusión y conversación que estamos haciendo ahora, creo que de observar como tendencias de largo plazo los movimientos sociales, los motivos que hay detrás, creo que debe contribuir precisamente a eso, a entender qué es lo que está en juego hoy día para poder construir una salida política de largo plazo. Pero esa es, me parece, la tarea urgente hoy día y en ese sentido entiendo lo que estamos haciendo hoy día aquí, contribuir con nuestras conversaciones a construir una salida política a la crisis social. Yo quisiera aportar a esta conversación sobre tendencias de largo plazo que nos ayudan a entender lo que está en juego hoy día, intentando ofrecer un ordenamiento bastante básico de algo que ya ha sido muy conversado entre todos nosotros, sobre los motivos subjetivos que tienen las mayorías para protestar y para expresar el malestar. Es decir, ¿cuáles son los motivos que hay detrás de estallido o explosión? O sea, yo voy a intentar responder de manera bastante sentido común a una pregunta que a estas alturas ya es una pregunta vieja. ¿En qué consiste el malestar de los chilenos con el orden social? Bueno, una primera buena noticia respecto a esto es que ya nadie discute, como hasta hace días o semanas, si es que acaso en Chile hay malestar social o no. Hoy día ya ha habido un repentino alumbramiento teológico en que todos hoy día están de acuerdo en que hay malestar social, se demoraron un poco, y la pregunta más bien es en qué consiste el malestar social y por qué no nos dimos cuenta antes, o por qué otros no se dieron cuenta antes, porque probablemente quienes estamos en la mesa, y muchos de ustedes también, hace mucho rato que veníamos discutiendo y tratando de conceptualizar este malestar. Yo voy a describir este malestar desde la perspectiva de las experiencias cotidianas, no desde la perspectiva de las distribuciones
económica o de los promedios económicos, ni tampoco desde los marcos legales e institucionales, sino que desde la experiencia subjetiva, porque creo que es ahí donde radica no solo el malestar, sino que también aquello que ha llevado a la protesta social. Yo creo que uno puede reconocer hoy día a lo menos unas 4 experiencias subjetivas de larga data que se han venido incubando de manera difusa, pero de manera permanente y sólida. Tal vez uno puede agregar una 5ª experiencia que voy a proponerla después, que creo que es algo en formación, es dudoso, pero en fin, lo voy a proponer. Y la primera de estas experiencias es la desigualdad. Pero ojo, porque no se trata de la desigualdad de la distribución económica. Se ha hablado mucho de eso, que Chile efectivamente es un país, comparado a países de igual nivel de desarrollo, un país muy desigual en términos de la distribución del ingreso. Pero el problema fundamental de la experiencia de la desigualdad no es, en primer lugar, la experiencia de la distribución del ingreso, que por lo más sería una experiencia bastante abstracta, sino en lo que pudiéramos llamar la experiencia de quiebre de la reciprocidad. Entendemos que la reciprocidad es la regla básica de cualquier coexistencia social, es decir, es la idea de que tenemos un pacto, que siempre es un pacto ficticio, pero la idea de que tenemos un pacto en el cual yo voy a recibir de manera equivalente a lo que doy, que a mí se me van a pagar las deudas que se me deben, que se me va a cumplir lo prometido, es decir, esa suerte de equilibrio, donde yo doy para que tú des, y yo doy lo mismo que tú das, y tú me das lo que yo doy. Esa idea de equilibrio es básica subjetivamente en la existencia social. Y esa es una de las experiencias de quiebre hace rato. La gente, y eso lo muestran los estudios, percibe que aquello que da a la sociedad no se le devuelve en igual medida, sino que en menor medida. Por ejemplo, y ahí sí la experiencia del sueldo. Yo me esfuerzo mucho más y me merezco mucho más de lo que efectivamente me están retribuyendo. Yo no recibo aquello que se me prometió, por ejemplo en el caso de las AFP, ni se me pagan las deudas que me deben. Por ejemplo, en las deudas, si uno piensa la deuda histórica al colegio de profesores o cosas similares. Ese es el significado profundo de la desigualdad. Vivimos en una sociedad que no respeta el pacto básico de la reciprocidad. Y como sabemos, la herida de la reciprocidad es probablemente uno de los daños sociales más importantes. Muchos experimentan que no reciben lo mismo que dan, como digo, se le pagan las deudas que se deben o se cumple aquello que se prometió, no solo en el ingreso, sino que en la distribución de muchos bienes públicos, como en la distribución del espacio urbano, como en la previsión, en la salud, la recreación, el respeto. No se recibe el mismo respeto que se le exige que uno dé, ni se recibe la misma dignidad que se prometió que se iba a recibir. O en la seguridad, no recibe la misma seguridad ciudadana todas las personas de la misma manera. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, y es uno de los casos más importantes, con el incumplimiento de la promesa del mérito. Nuestra modernización en buena parte ha descansado sobre la idea de que si usted se esfuerza al máximo, la sociedad le va a retribuir en la misma medida. Por ejemplo, si usted se esfuerza educándose mucho y endeudándose para la educación, usted va a recibir movilidad social, es decir, mejores empleos, mejores salarios, más reconocimiento. Y resulta que, a pesar de que se instaló la idea del mérito y del esfuerzo, la gente percibe que no se ha cumplido la promesa del esfuerzo y el mérito. Y por tanto, entra en descrédito un aspecto muy importante de nuestras relaciones sociales. Esa es la primera experiencia, la desigualdad entendida no como distribución de los sueldos, que también es una expresión, sino que fundamentalmente entendida como no cumplimiento de la ley de la reciprocidad. Lo segundo es la experiencia de unas élites sociales, es decir, quienes ocupan los puestos de poder y de conducción de la sociedad, que se han vuelto distantes, abusivas e impunes. Sabemos que la desconfianza de los chilenos en sus élites y en las instituciones ocupadas por estas élites es muy alta. En general hay una desconfianza en quienes poseen poder, cualquiera sea el ámbito,
desde el político al económico, al deportivo, etc. Es la experiencia de que el poder, más que fuente de conducción social, de servicio social, es fuente de abuso, privilegio, es fuente de desconocimiento de dignidades y de igualdad. Es decir, de alguna manera que quien posee el poder tiene una suerte de derecho a no respetar la ley de la reciprocidad, es decir, a pasar por alto la desigualdad. Más aún, cuando quienes ejercen gracias a su poder y privilegio, este atropello de la ley de la reciprocidad, quedan impunes o reciben una suave y dulce clase de ética en una universidad amable, con buen café, supongo. La consecuencia de esto es que el poder se deslegitima, un poder que no sirve para fortalecer y cumplir la ley de la reciprocidad y de la igualdad, es un poder que se deslegitima. La tercera experiencia es la de un conjunto de instituciones públicas que se perciben como ineficaces, es decir, no sirven para aquello que están hechas, clasistas, es decir, tienden a concentrar sus energías, sus respetos en quienes poseen más poder, que son culturalmente conservadoras, es decir, que resisten el cambio que permite acompañar los cambios de la sociedad y que además están centradas mucho más en su rentabilidad económica que en el servicio social. Es decir, si esto a mí no me renta, por lo tanto yo no doy el servicio. Esa es la experiencia cotidiana que oímos en los estudios, que surge con los servicios salud, educación, previsión, gestión urbana, seguridad ciudadana, cultura, etc. Es decir, en esos espacios la experiencia que se hace no es la de la dignidad y de los derechos comunes de la igualdad, sino la experiencia de las diferencias. Diferencias no solo en recursos económicos, sino que en opciones sexuales o culturales, en género, en contactos sociales o incluso en apariencia física. Es decir, es la idea de una institución donde el principio de la igualdad no se cumple. La cuarta experiencia es la experiencia del agobio. Si vivimos en un sistema que ha privatizado buena parte del acceso a los bienes públicos, ha privatizado el acceso a la educación, ha privatizado el acceso a la cultura, ha privatizado el acceso a la salud, ha privatizado el acceso a la previsión justa, etc. Y ha hecho que los individuos accedan a sus servicios sobre la base de su poder adquisitivo. Es decir, que solo se puede acceder a estos bienes públicos que se han privatizado sobre la base de comprarlos como bienes de consumo. Y ello obviamente solo puede resultarse mediante estrategias que son insostenibles, como la estrategia del endeudamiento excesivo o la estrategia de la autoexplotación por sobrehoras de trabajo o trabajos complementarios, o sobre la base de traslados extenuantes. Y esto además es vivido, porque así se nos dice, como una suerte de culpa personal. Esto no es problema del sistema, es problema de usted, que no se esfuerza lo suficiente para poder obtener los recursos que le permitirían adquirir, por supuesto, estos bienes. Es decir, no se trata de una causa social, sino que es un problema de usted, no le eche la culpa al sistema. Obviamente esto también está encadenado con la promesa del mérito que no se cumple. Es decir, señor, usted parece que usted no tiene el mérito porque usted no se esfuerza mucho, porque si no tiene plata para comprar quiere decir que no se esforzó mucho. Y por tanto se moraliza subjetivamente esto en la forma de culpabilidad. Hay una última forma de experiencia que habría que discutirla, pero la propongo, que es la del malestar medioambiental. Es decir, es la experiencia del deterioro. Está presente, como se ha dicho, en la idea de las zonas de conflicto, en esa denominación increíble que son las zonas de conflicto, pero de sacrificio, perdón. Pero también en ciertas experiencias del cambio climático, como los temas de la sequía, por ejemplo. Habría que discutir si esto ya forma parte de las experiencias, no hay suficiente estudio como para decir, mira, efectivamente, esto es así. Ahora, en la subjetividad de las personas, estas 4 o 5 experiencias tienden a reforzarse entre sí. Unas van creando condiciones para las otras y al final van formando una sensación bastante explosiva de falta de cohesión y solidaridad social, que es lo que hay detrás de la ruptura de la reciprocidad. Es decir, cuando yo vivo en una sociedad
que no retribuye equilibradamente, que no cumple los pactos ni paga sus deudas, yo vivo en una sociedad que ha roto su cohesión social. Una sensación de ilegitimidad de las autoridades y por lo tanto ilegitimidad de la conducción, de ineficacia del orden institucional y de sobreexigencia personal. Por supuesto que ese es un caldo de cultivo extraordinariamente explosivo y que no se satisface con caramelo y que es una de las causas de lo que estamos viviendo. No hay que exagerar tampoco esta experiencia, no toda la gente vive todas estas experiencias todo el tiempo. Es decir, no es que vivamos una suerte de desquiciamiento colectivo, son ambivalentes, no duran todo el tiempo, se distribuyen de manera diferenciada entre las poblaciones, no todos tienen, como digo, las mismas al mismo tiempo. 2 minutos. Pero uno de los rasgos como comunes de esta experiencia es que hasta hace semanas estas experiencias no eran socialmente reconocidas. Es decir, quien decía yo tengo estos malestares no encontraba eco social, sino que más bien, mire señor, esto es un problema de usted. De hecho, hemos visto en la discusión durante los últimos 20 años que se viene mostrando la existencia de este malestar, hemos visto el permanente esfuerzo por decir tal malestar no existe, por ejemplo, porque la pobreza se ha reducido a la mitad. Nuestra sociedad, por un conjunto de razones que podríamos discutir latamente, se ha quedado sin un relato político y cultural capaz de reconocer e interpretar el malestar de la sociedad, y eso se expresa precisamente hoy día en la incapacidad del sistema político para conectar con estos malestares. Y probablemente es una de las patas débiles de nuestro esfuerzo político hoy día por crear un pacto de salida, que es la dificultad de ese pacto para poder establecer una conexión con las subjetividades sociales. Eso, gracias. Muchas gracias, Pedro Weber, doctor en sociología, y ya hemos estado con Javier Ulloa, y vamos a cerrar esta primera parte nomás, saludando a la audiencia, además que está a través de Radio Universidad Austral de Chile y en el streaming a través de TV Austral, teleconferencias y el streaming de Radio Watch en Facebook Live. Vamos a invitar a Hernán Cuevas, doctor en Ciencia Política del Instituto de Historia y Ciencias Sociales. Hernán, adelante. Muchas gracias. Gracias a quienes han organizado este encuentro. Gracias también a la universidad por proveernos también de este espacio para comunicarnos con el conjunto de la sociedad. Es una de las funciones que también nosotros, creo, como académicos debemos cumplir también en esto, especialmente en estos periodos, ¿no? Y permítanme partir por una afirmación si ustedes quieren, de posicionamiento, ¿no? De autoposicionamiento, cómo veo yo este problema. Y permítanme partir por hacer 2 declaraciones, ¿no es cierto?, de valor, ¿no? Una relativa a los derechos humanos como un fundamento que creo que con esta experiencia se ha consolidado, ¿no?, como muy potentemente, ¿no? Creo que mi experiencia al respecto, y quienes tuvimos la experiencia también durante el periodo de la dictadura, nos damos cuenta de que el reconocimiento de los derechos humanos es un fundamento sólido, ¿no?, también, ¿no? Y esa experiencia en estos momentos también de quebrantamiento, ¿no?, no hace más que, creo, reforzar también nuestras convicciones en ello, ¿no? Y el segundo planteamiento tiene que ver con la democracia, que me parece que es una palabra que estamos hasta cierto punto medio olvidando, ¿no? Y quienes también vivimos la experiencia de la dictadura, sabemos que la democracia, aun cuando, ¿no es cierto?, no cumple o no haya cumplido sus promesas, y voy a entrar en eso en unos minutos, sí hay algunas cosas que nos garantizan, ¿no? Y es valioso, ¿no?, pienso yo aún, ¿no? Y es una cuestión de coraje también hoy en día para quienes sentimos una adhesión a la democracia,
el defenderla, ¿no? El defenderla. Creo que no nos damos cuenta aún cuán debilitado está esto. Es un régimen, además, que por definición es frágil, ¿no? Que requiere del apoyo de la cultura política de los ciudadanos, ¿no? Sin eso la democracia no se reproduce en el tiempo, ¿no? Entonces, hay que alimentarla, yo diría, en este momento en que estamos viviendo, ¿no? Justamente es una situación compleja. Y yo diría, es una tarea infinita, ¿no? Construir democracia, ¿no? Es como construir igualdad y libertad, ¿no? Es una tarea infinita. Bueno, habiendo dicho eso, permítanme señalar lo siguiente, que explicar, ¿no es cierto?, hechos políticos, ¿no? Nos obliga a nombrarlos. La denominación de hechos históricos significativos, conflictivos o que involucran, ¿no?, una lucha social es un acto de atribución de significado que no puede concebirse, ¿no?, como un mero acto de habla apolítico, ¿no?, como si ocurriera por fuera del conflictuado campo de formación de los significados. En verdad, lo que vivimos, ¿no es cierto?, y la nominación de ese hecho histórico, así como el nombrar a los protagonistas de este proceso, es en sí mismo un asunto político que está acusado por controversias, ¿no? Entonces, llamar a una protesta, ¿no?, y considerarla injusta, destructiva, antidemocrática, criminal, violenta o terrorista, ¿no?, o bien, ¿no?, considerarla como una lucha justa, ¿no?, es tal vez el primer acto político, y es un acto de nominación, es un acto de nombrar algo, ¿no? ¿Qué clase de evento es el que nos ocupa? Y por supuesto, ¿quiénes participan y de qué lado están cada uno de los que participan de ese elemento, de ese evento, ¿no? Paralelamente, y no del todo separado de esa tarea, que es la primera tarea política en la que todos nos vemos en nuestra cotidianeidad, ¿no es cierto?, de comunicaciones en la familia, con nuestros colegas, ¿no? ¿Es esto un estallido social? ¿Es esto una revolución? ¿Es esto un movimiento social? En eso se juega también buena parte el valor de este evento, ¿no? Nombrar los hechos como un estallido social, como un movimiento social o protesta, como una revolución, ¿no?, es algo que forma parte entonces de un acto de hegemonización discursiva. Estamos un poco luchando por esa denominación de esto. Entonces, tal vez al respecto cabría discutir con nuestros colegas acá también si estamos en presencia de un movimiento social propiamente o este estallido social requiere de otras teorías distintas que las que tenemos para hablar acerca de los movimientos sociales. Yo no estoy tan seguro, por ejemplo, que tengamos una claridad respecto de la orientación del movimiento y su lucha, ¿no? Me parece que es tan heterogéneo lo que estamos observando, ¿no?, que me costaría pensar que forma parte de un mismo movimiento, por ejemplo, la lucha por el tema del TAC en Santiago, ¿no?, con otras de las luchas sociales que sí me parece, ¿no es cierto?, tal vez tienen más equivalencia entre sí, ¿no? Creo que es un punto entonces que cabría discutir, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo con que hay una situación clara, ¿no es cierto?, de crisis, ¿no?, de una crisis social profunda, y que me parece a mí que cabe leerla de modo complementario a todo lo que ya hemos hecho, ¿no?, no solamente acá en esta mesa, sino que en múltiples otras mesas y espacios de discusión, como una crisis, permítame llamarlo de esta manera, de lo que voy a llamar una democracia capitalista, la democracia capitalista post-dictadura, ¿no? Y digo democracia capitalista porque dos elementos que me parece que son más o menos evidentes para todos es que hay una crisis de representación del sistema político y todas sus instituciones, ¿no?, desde ese punto de vista de la democracia, pero también hay una crisis, ¿no es cierto?, de este particular modelo, ¿no?, en esta fase de capitalismo tardío, ¿no?, que hemos denominado tal vez como una especie de palabra mágica, ¿no es cierto?, neoliberalismo, ¿no? Este capitalismo en esta fase, ¿no?, particular de neoliberalismo, ¿no? ¿Qué es lo que caracterizaba a esta democracia capitalista post-dictadura? La posición privilegiada del sector de negocios, ¿no? Y una posición privilegiada del sector de negocios en Chile, ¿no es cierto?, que no era tampoco,
que no requería responder, ¿no? Y que no era, ¿cómo se dice?, responsable políticamente, ¿no? Obviamente, ¿no? Es diferente que la posición de las élites políticas y de los políticos, que cada cierto tiempo se tienen que someter, ¿no es cierto?, a procesos eleccionarios para mantener sus autoridades. Una democracia capitalista como la que nosotros vimos post-dictadura otorga al lado de la clase política, ¿no es cierto?, una posición de privilegio también para sobre todo los grandes empresarios, la élite empresarial. Y con una cuota de poder también muy relevante, que en parte estaba constitucionalizada, es decir, institucionalizada en la Constitución, cosa que hemos discutido durante este plazo, ¿no es cierto?, y que es parte del problema, pero no es todo el problema. No es todo el problema. Buena parte de los gobiernos de estos 30 años han enfrentado, cualquiera sea el color político y el proyecto incluso que estaba implementando, una misma situación de dependencia estructural respecto de las decisiones privadas de un selecto grupo de empresarios, ¿no? Desde ese punto de vista, creo yo que las decisiones sobre cómo y cuándo y dónde se invierte, ¿no?, nos transformaban en estar en una situación de captura, ¿no?, en buena medida de la democracia, ¿no?, y de cualquiera fuera el gobierno respecto de decisiones, ¿no es cierto?, privadas que determinaban muy potentemente, ¿no es cierto?, niveles de empleo, niveles de crecimiento, ¿no?, pero también otras áreas, ¿no es cierto?, más alejadas aparentemente, como por ejemplo también capacidad de implementar políticas públicas asociadas también en buena medida a esos niveles de crecimiento, ¿no? Porque en el esquema tributario que tenemos en Chile, ¿no?, la capacidad de generar, ¿no es cierto?, por vía de tributos, ¿no?, programas, el financiamiento para programas sociales, por ejemplo, o políticas públicas, depende en buena medida también del crecimiento económico. Entonces, había una especie de captura del sistema político por vía de esta dependencia estructural que tenía para realizar cualquier área, ¿no es cierto?, en cualquier área que usted quisiera realizar una inversión determinada, ¿no es cierto?, una inversión social determinada, un gasto social determinado, ¿no es cierto?, dependía en última instancia también de esta dependencia, ¿no?, como digo, estructural respecto de decisiones que se toman en el nivel más bien privado, ¿no? Esa situación, ¿no es cierto?, es una situación que, si bien es común a todas las democracias occidentales, ¿no?, en el caso de Chile, creo yo, adquiría un dramatismo mayor en esta democracia postdictadura, justamente por la vía, ¿no es cierto?, de una serie de mecanismos que estaban institucionalizados. Y más aún, ¿no?, se acrecentó con el esquema que tenemos, ¿no es cierto?, llamaríamos incluso de mercantilización de la política, el esquema de financiamiento, ¿no?, que tuvimos vigente hasta fecha reciente, ¿no?, de la política, exponía además enormemente a la política a esas formas de financiamiento, ¿no?, y los hacía dependientes también de estos grupos poderosos, ¿no?, del sector de negocio. Entonces, me parece que estamos también ante la crisis, ¿no?, evidente de ese esquema, ¿no?, de ese esquema de una democracia capitalista post-dictadura. Y lo interesante es que también se ha quebrado el principio articulador que permitía, ¿no es cierto?, que no viéramos, por así decirlo, este esquema tan claramente, y que es el principio del crecimiento económico. Yo creo que jugaba un rol ideológico fundamental, la idea de crecimiento económico, ¿no? Detrás del logro, ¿no es cierto?, del crecimiento económico se ponían todos, ¿no?, sindicatos, empresarios, el gobierno, ¿no? Hasta fecha reciente, ¿no es cierto?, esto era una especie de palabra mágica, ¿no?, que
de alguna manera obliteraba cualquier posible crítica. Ahora estamos en una situación en la cual nos hemos dado cuenta que no importa, ¿no es cierto?, crecer de cualquier manera. Que tal vez más que crecimiento económico, debiéramos tomar decisiones acerca de dónde crecer y dónde no crecer, o dónde eventualmente decrecer incluso, ¿no? No producir crecimiento económico en algunas áreas. ¿Nos interesa seguir creciendo en minería, por ejemplo? ¿No? Con los daños ambientales que ese tipo de actividad económica produce. Nos interesa seguir creciendo, por ejemplo, en espacios como donde ya tenemos mucha plantación de árboles exóticos, ¿no? Creo que la idea de crecimiento tiene que ser una cuestión, digamos, cuestionada hoy en día, ¿no? Ya. Y desde ese punto de vista, me parece a mí que estamos ante una oportunidad también, una enorme oportunidad de pensar la democracia de una forma distinta, con otros fundamentos, ¿no? Distintos de la idea del crecimiento, y que sobre la base del crecimiento vamos a poder generar, por ejemplo, políticas contra o de superación de la pobreza, o un cierto efecto, ¿no es cierto?, igualador en la sociedad. Hoy en día estamos entonces ante una oportunidad para pensar en una democracia en la cual hagamos borrón y cuenta nueva con estas trampas que tenían, ¿no es cierto?, que nos hacían más dependientes, ¿no?, del sector de negocio. De otro lado, ¿no es cierto?, también es una oportunidad para pensar en una democracia en la cual haya garantías de derechos sociales mínimos. Me parece que eso es una cuestión bien evidente que está en la agenda hoy en día. Me parece que también es muy importante pensar en una democracia que sea radicalmente más participativa que la que teníamos, ¿no? Y desde ese punto de vista, una oportunidad también para morigerar la partitocracia tan fuerte que caracterizó a la democracia hasta ahora, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, una invitación, no solamente concluir con esta idea de que estamos en un momento de crisis de este esquema de democracia capitalista, sino que también una invitación a repensar, ¿no?, la democracia como esta tarea infinita, ¿no?, y involucrarnos en esa tarea con estos principios que yo sugiero, ¿no?, aquí, de una democracia radical, participativa, ¿no?, y en donde liberemos de cualquier trampa, ¿no?, el estatuto fundamental de esa democracia. Lo dejo hasta ahí, voy a dejar a la discusión. Bien, muchas gracias, Hernán Cuevas. Vamos a darle un aplauso a todos y a todas, a Javiera también. Hemos estado en esta primera parte compartiendo, y nos han compartido algunas de las ideas centrales de esta reflexión que vamos a tener en la tarde, tanto Javier Ulloa, doctora en Sociología del Género, jefa de la carrera de Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad de los Lagos, y está Pedro Huel también con nosotros, doctor en Sociología del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral, y Hernán Cuevas, doctor en Ciencia Política del Instituto de Historia y Ciencias Sociales. Tenemos un micrófono disponible, por lo tanto, conversemos, dialoguemos en función de estos elementos que están aquí expuestos, desde la crónica de una no sé cómo llamarlo ahora, porque Hernán dice que estamos en una lucha hegemónica por el lenguaje, pero sin duda que Chile Despertó está expuesto aquí, por lo menos lo que han hecho nuestros buenos amigos. Javiera ya lo mencionaba en términos de la cronología de los hechos y la relevancia que ellos tienen, Pedro a través de la caracterización de los malestares, ¿no? Y Hernán a propósito de esto de cómo le podemos llamar a este momento que estamos viviendo. Tenemos el micrófono disponible, por favor. Adelante, anímense nomás. Allí ya hay una mano levantada. Se presentan y exponen alguna idea, alguna pregunta.
Vamos a hacer varias intervenciones y después un comentario aquí en la mesa. Adelante. Bueno, primeramente, gracias a todos los panelistas. Soy ciudadano de nuestro país, Carlos Reyes, nombre, y qué duda cabe de lo que ustedes han manifestado, de que estamos viviendo como sociedad un momento de inflexión, de quiebre. No cabe duda de eso, pero si uno mira lo que ustedes han planteado antes de que ocurriera la fecha del 18 de octubre, no entreveía esto, pero sí habían signos potentes, incluso en las barras bravas había un signo, incluso en las instituciones castrenses habían signos, incluso en las instituciones morales habían signos. Incluso en la educación, en las facultades, en las academias habían signos. En los honorables señores que están en las distintas cámaras habían signos. Que la sociedad veía, pero la aguantaba, la soportaba. La sentía, pero no la manifestaba. La academia no vio eso. El político tampoco vio eso. Entonces, después, hoy día, ustedes tienen claridad de esos hechos. ¿Qué duda cabe? Todos tenemos claridad de los hechos que sucedieron, o que están sucediendo, o que van a seguir sucediendo. Porque la sociedad, como está hoy día mirada a la administración, es un completo desorden que engañan a la sociedad y lo engañan las instituciones que están al mando, están dirigiendo nuestro país. De todo orden, ambiental, económico, político, social, moral. Todas las instituciones están en juicio hoy día. Que hacen un análisis y encontrar que están todas en juicio. Porque estamos viviendo un paradigma realmente espectacular, que Chile puede tomar una bandera a nivel sudamericano de este proceso, o a nivel global, porque el problema no es solamente de Chile. Veamos lo que le pasó al hermano país de Bolivia. En un día arrancó su presidente. Y así uno ve la geopolítica a nivel mundial está pasando por una transformación realmente asombrosa, como un nuevo cambio, porque los sistemas que lo están rigiendo son engañosos, engañan a su ciudadanía, y ciudadanía llega un momento que tiene que explotar porque ha sido engañada, ultrajada en sus derechos. Y eso es lo que falta, ver con de que realmente, donde uno dice los derechos humanos son de todo el mundo. No es de un tipo de gente que es de todo. Si no, no sería el derecho humano. El derecho humano no está hecho a la medida de un traje de un pueblo. Todos tenemos derechos humanos, hasta los animales, hasta nuestra tierra, nuestra agua, nuestros árboles. Gracias. Sigamos. ¿Alguna otra apreciación? Preguntas también, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Ángela Niebles Gutiérrez. Me presento hoy desde el lugar de la academia. Soy profesora del Instituto de Ciencias de la Educación. Y he sido con dos. ¿Sí? Cuando efectivamente dice que la academia no fue capaz de anticipar lo que está sucediendo, porque parece que seguimos como en un apartado de la sociedad, como si fuéramos parte de la sociedad. Entonces, en ese sentido, y teniendo en cuenta, digamos, la experiencia de cada uno de ustedes como parte de esta academia y también como educadoras, ¿cuál sería entonces la responsabilidad nuestra
tradicional, de explicarlo a partir de teorías, ¿no? Que es un poco lo que hemos hecho desde el mismo título de este encuentro.